en cuenta que las obras públicas realizadas en África no se financiaban a costa del erario romano. Gordiano, procónsul de África, edificó este coloso en el siglo III de nuestra era, y su construcción supuso un abierto desafío a la autoridad romana. Al construirlo, trataba de promover una revuelta contra el imperio que les imponía unos impuestos exorbitantes. Desde su prominente posición dirigía una estrategia. A partir del siglo II, el Imperio Romano comenzó a tornarse débil e improductivo y tan solo era capaz de sostener su elevado tren de vida a costa de los impuestos recaudados en las provincias. Estas, por su parte, escalaban posiciones incrementando enormemente su productividad, lo cual propició el ascenso de su importancia económica y política. Comenzaron a dar emperadores como el africano Lucio VII Severo y su hijo Caracalla. Es evidente que el dinero confiere poder, y los olivares africanos catapultaron a muchos terratenientes a los puestos de élite de la administración imperial. En otra región de Túnez, bajo las arenas del desierto, los arqueólogos hallaron un nuevo paradigma de la importancia que otorgaba esta cultura al entretenimiento. Descubrieron varias filas de gradas, parte de las cuales eran anchas y confortables, mientras que otras eran más angostas, y ambas categorías se encontraban rigurosamente separadas entre sí. Finalmente se concluyó que formaban parte del teatro de Bula Regia, datado en la segunda centuria después de Jesucristo. Las gradas amplias y cómodas estaban reservadas para los espectadores ricos y famosos, mientras que los ciudadanos comunes quedaban relegados a las filas estrechas. Comparada con Tisdro, la capital de África proconsularis, Bula Regia era una ciudad provinciana. Como era de suponer, el comercio olivarero era el principal motor de su economía. Las abundantes tierras de labor que circundaban la ciudad constituían un tentador lugar de asentamiento para quienes quisiesen lucrarse con la agricultura. El teatro era un lugar idóneo para establecer buenos contactos. Tras la función, podías codearte con los personajes más influyentes de la ciudad bajando a las dependencias de recepción. Mas una cuestión desconcertaba a los arqueólogos. ¿Cómo es que una ciudad dotada de un teatro de tales dimensiones tenía un casco urbano tan relativamente reducido y compuesto por modestos edificios? ¿Dónde se encontraban las mansiones de los potentados y la nobleza? Uno de los hallazgos que contribuyeron a arrojar luz sobre este enigma fue este mosaico en el que se encuentran representados Venus y Cupido cabalgando a lomos de sendos delfines. Es el orgullo de Bula Regia y uno de los más bellos ejemplos del arte musivo africano. No obstante, su descubrimiento planteaba una nueva incógnita. Aunque se trataba de un mosaico de exquisita factura, había aparecido en el sótano de una morada aparentemente sin pretensiones y desprovista de cualquier clase de lujo. La resolución del misterio condujo al descubrimiento de una tipología constructiva única en su género. Las domus de Bula Regia, datadas en el siglo III después de Jesucristo, constan de una planta baja relativamente sencilla y de un sótano lujoso y ornamentado, excavado a 5 metros de profundidad, donde sus moradores se resguardaban del sofocante calor africano. Durante el día, las familias acomodadas hacían su vida en la cueva y por las tardes, cuando hacía más fresco, se trasladaban a la planta superior. He aquí un ejemplo de la típica residencia del período imperial. Se compone de 10 estancias y perteneció muy probablemente a un senador que vivía en ella con su familia y un buen número de sirvientes. La parte visible de la casa, con una superficie de algo menos de 750 metros cuadrados, se articulaba en torno a este peristilo, la mayor columnata de la domus. Esta escalera conducía al sótano. Este era el sector más ostentoso y ricamente decorado de la mansión, y en él se hallaban asimismo las habitaciones destinadas a los huéspedes.
En el transcurso de las excavaciones, se descubrió que la fresca temperatura del sótano no se debía tan solo a su profundidad. Los romanos se sirvieron de una técnica revolucionaria comparable con el moderno aislamiento térmico. Estas bóvedas de arista están dotadas de una cámara de aire que las separa del caluroso piso superior. Las cimbras empleadas en la construcción de las bóvedas no eran de madera, ya que este material debía de escasear en África, sino de barro. Para ser más exactos, se utilizaban unos tubos de arcilla conectados entre sí que se colocaban entre el suelo de la planta superior y el enlucido de la bóveda. Puesto que estas espléndidas y frescas mansiones se consideraban una especie de refugios palaciegos, sus propietarios celebraban magníficos ágapes a los que invitaban a los ciudadanos de prestigio cuyo respaldo político desearan recabar. Posiblemente, la dependencia principal de la vivienda era el triclinium. Pese a su apariencia de burdel, con su lujoso mobiliario, sus deliciosos mosaicos y sus sugerentes divanes, en realidad se trataba del comedor. Los asistentes al banquete comían recostados en sus triclinios, dispuestos en torno a una mesa fastuosa. Los festines de la nobleza africana eran algo digno de contemplarse. Así los describe Apuleyo, un escritor númida. En el triclinium me encontré con un buen número de invitados, la flor y nata de la aristocracia de la ciudad. Mesas suntuosamente dispuestas, resplandecientes por los reflejos del cedro y el marfil, triclinios tapizados de telas entretejidas con hilos de oro, jóvenes de cabellos rizados sirviendo vino añejo en cálices cuajados de piedras preciosas. Allí podía encontrarse cualquier cosa, aun lo imposible. La revelación de la fascinante realidad de las culturas antiguas es una de las maravillosas recompensas del trabajo del arqueólogo. Ya hemos descubierto muchas cosas, pero aún nos quedan muchas más. La arqueología no se limita al estudio de obras monumentales como templos, anfiteatros y tumbas. Benjamin Franklin acuñó la frase: "El hombre es un animal que fabrica herramientas". El arqueólogo debe ver más allá de las grandes construcciones y analizar otros materiales de uso común. Y así es como logra ofrecernos la abundante información de la que hoy disponemos. Aquí tenemos una prensa de aceite, una piedra de molino perfectamente preservada, descubierta en Volubilis, la capital de la Mauretania tingitana, más o menos coincidente con el actual territorio marroquí. Gracias a hallazgos como este, el Museo de la Civilización Romana en Roma y otras instituciones han logrado realizar fieles reproducciones de útiles de la antigüedad, así como recrear actividades profesionales hace tiempo desaparecidas. Con el auxilio de textos de la época, los arqueólogos han conseguido determinar la trascendencia del comercio del aceite de oliva y, partiendo de esa base, comprobar cómo el aceite proporcionaba dinero y el dinero poder. Esta escultura de bronce se exhumó a sí mismo en Volubilis. Tiene una altura de unos 90 centímetros, pesa más de 15 kilos y presenta una vistosa decoración. No obstante, no se trataba más que de la punta del iceberg. Los arqueólogos la hallaron en la base de este arco monumental y unida a una de las estatuas broncíneas más colosales que jamás hayan existido, el emperador Caracalla conduciendo un carro, que en la antigüedad se encontraba en la cima del arco triunfal.